Asientos reservados para escuchar y hablar de cine. Comenzamos. Bienvenidos al séptimo episodio de Asientos Reservados. Les habla Dani Sánchez, recordándoles que este es un espacio para hablar de cine y un poco de cultura pop que se pueda colar a sentarse sin reservar asiento. Somos tres amigos psicólogos a los que nos gusta el séptimo arte. Tenemos como siempre a Cari. ¿Cómo estás? Hola Dani, muy bien, feliz de estar nuevamente con ustedes. Y también está Adri. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, muy feliz de estar con ustedes de nueva cuenta. Muy bien, ¿qué tenemos para esta ocasión? Pues hoy hablaremos de un concepto que ha dado muchos problemas. En nuestra sección Primer Plano hablaremos de el cine de culto. En nuestra sección La Última Escena analizaremos desde la psicología la película chilena Tony Manero. También no se pierdan en nuestra sección En Cartelera las películas que recientemente hemos visto y coméntenos qué tal les parecieron. Bueno, ahora comencemos. Estas son las noticias. Comencemos con las noticias. La noticia que les traigo es que el músico y director de cine Robert Bartlett, mejor conocido como Rob Zombie, ha declarado en su cuenta de Instagram que los rumores son ciertos. Su próximo proyecto será uno de sus sueños que más de 20 años ha perseguido, y se trata de una película de la familia Monster. Se dice que su propia pareja Sherry Moon Zombie y el actor y guionista Jeff Daniel Phillips interpretará a Lily y a Herman Monster respectivamente. Aquel matrimonio que Yvonne De Carlo y Fred Winnie inmortalizaron en la divertida serie de televisión de los años 60. Hay que recordar que Rob ha dirigido algunas joyas del cine gore, como La Casa de los Mil Cuerpos y su secuela directa Los Renegadores del Diablo. También hizo un remake de la mítica Halloween y Halloween 2, y en 2019 tuvimos la última parte de la trilogía de La Casa de los Mil Cuerpos con su tercera entrega, Los Tres del Infierno. ¿Creen que Rob Zombie mantendrá el humor que caracterizaba a la divertida familia de los 60s o creen que se va a ir por otro lado? Mira, digamos que no va a ser, obviamente no va a ser igual, porque pues los actores que protagonizaban esta serie, ya obviamente la mayoría ya falleció, y pues el humor que ellos tenían era único, ¿no? Hasta cierto punto, pero eso no quiere decir que vaya a ser una mala película, al contrario, sino que le demos la oportunidad de ver cómo sería el humor de estos personajes en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Porque en ese tiempo, pues, puedo decir que los Monster eran una serie de humor blanco dirigida para la familia, ¿no? Uh-huh. Y pues ahorita, pues, obviamente tiene que ser de humor blanco, pero quisiera saber, sí me gustaría saber cómo sería adaptarla a la época actual, ¿no? Así es, Adri. Bueno, como dices, me gustaría ver cómo se adapta esta nueva versión a los tiempos actuales. Si harían como que una versión moderna o si se mantendría como que con su estilo. Entonces, pues sí, la verdad me dan como que ganas de ver cómo la adaptan. Y ojalá que sí tenga por lo menos esta como esencia que caracterizaba esa serie. La noticia que yo les traigo es que Warner podría estar planeando un universo cinematográfico enfocado en Space Jam, la película, bueno, la popular película, y lo que se estaría planeando sería sacar una serie de spin-off de los personajes de la película. Sin embargo, bueno, esto no está siendo como que tan bien recibido, porque bueno, a pesar de que la película cuenta con gran fanaticada, no es algo como que muchos estuvieran pidiendo que se haga esta serie de spin-off. Entonces, pues sí sería cuestión de ver si realmente pues van a tener el público que esperan con estas nuevas versiones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estarían dispuestos a ver estas nuevas versiones, estos spin-offs? ¿Es el spin-off de la de los 90s o de la que hace poco hicieron? Al parecer será de la nueva, de Space Jam A New Legacy. Uh-huh. Pues el director ve esto
esta nueva película como una oportunidad de iniciar un nuevo universo cinematográfico. Ay, bueno, es que hasta la fecha el que sabemos que ha hecho muy buen mundo cinematográfico ha sido Marvel. Y lo han querido hacer, por ejemplo, DC y no les ha salido muy bien. Lo ha hecho también Star Wars. A algunas le han salido, otras no muy bien. Entonces como que la idea de hacer un mundo cinematográfico tendría que tener buenas conexiones porque muchas veces no son tan buenas, o a lo mejor las ideas que tiene un director junto con otro no se llegan a empalmar y se hace un desastre. Yo digo que primero, para que hagan el spin-off, deberían de ver cuál es la recepción hacia esta película nueva y a tomar la decisión de si se realiza o no. Porque si la película no tiene, o sea, supongamos que tenga una recepción muy buena, pues da una oportunidad de que se hagan más secuelas, ¿no? Pero si en dado caso no tiene la recepción esperada, entonces pues sería un total fracaso y pues sería dinero, vamos a decirlo hasta cierto punto, pues mal invertido, ¿no? Porque pues le pasaría lo que hemos dicho de las otras películas, como que un desgaste y pues perdería hasta cierto punto hasta la originalidad, ¿no? Pero es que eso ya lo hemos visto en DC, o sea, con las películas de DC han tenido mala recepción y han seguido haciendo películas, aunque menos, como, no tanto como Marvel, pero han decidido hacer más películas, entonces creo que no va por ahí el asunto. Pues mira, yo en este caso lo veo un poco más, pues más difícil que tenga tanto éxito, porque, por ejemplo, en el universo de DC está basado, bueno, como que ya realmente tiene más popularidad y es por eso como que se siguen viendo a pesar de que no tengan tan buena recepción. Pero en este caso, pues bueno, yo sí siento como que está un poquito de más. A lo mejor en vez de hacer tantos spin-offs, lo que podrían hacer sería pues nada más sacar una película en donde se cuente todo. Bueno, esa es mi opinión. Sí, de hecho yo pensaría lo mismo, que mejor se hiciera ese, ahorita que lo pienso bien, sí tienes razón, que nada más se hiciera pues una película contando todo y ahorrándose pues todo lo demás, ¿no? Y ya, si tiene mucho éxito, vamos a decirlo así, pues adelante, ¿por qué no hacer precisamente una secuela, ¿no? Ujú. Pero si no, ¿para qué lo haces? No tiene Uh-huh. caso. Sí, ahora sí que pues estarían desgastando la idea original, o sea, como ya lo hemos Justo lo que visto, ¿no? decía. Con Disney, ¿no? Que en lugar de hacer Ujú. nuevas cosas, están haciendo puros remakes. Ajá, era lo que te decía ahorita hace rato cuando te mencioné lo de las dos películas, era justo lo que yo decía, que en lugar de hacer esto, pues se desgasta todo y no tiene caso. Uh-huh. Pues sí, pero bueno, ya veremos qué pasa con esta idea y pues si realmente se lleva a cabo y pues a ver si nos equivocamos con nuestras predicciones. Ya veremos. Esperemos. Bueno, por último, yo les traigo una noticia, digámoslo hasta cierto punto, muy buena. Primero que nada, pues ya conocemos las fechas para el Festival de Cannes de este año, que es del martes 6 de julio hasta el sábado 17 de julio. Y pues en este festival están compitiendo coproducciones mexicanas y también están compitiendo y representando a México dos producciones que por lo visto tienen una muy buena historia y tienen hasta cierto punto hacer reflexionar al espectador. Estas películas que estoy diciendo que son precisamente nada más de las directoras que están representando a México en esta ocasión en Cannes, son la película de la cineasta Tatiana Hueso y con su historia que se llama La Noche de Fuego. Relata la historia de unas amigas pues que tienen que pues sí, que están viviendo en un pueblo azotado por el narcotráfico, ¿no?
Y la otra historia es la de La Civil, que está coproducida por Michel Franco, y pues también narra la historia de una mujer que decide actuar por su propia cuenta al no recibir el apoyo de las autoridades después del secuestro de su hija. Y pues dentro de esta película está la actriz mexicana Arcelia Ramírez, y fue grabada en Durango. La película está hecha por una directora que se llama Teodora Mijaí, que es belga y rumana, pero todo lo demás pues es mexicano, vamos a decirlo así. Y pues en la coproducción se encuentran también 3 películas compitiendo, que son Annette, de Leos Carax. Se encuentra la película de memoria de Joe Virasitakul y Perman Island, de Mia Hansen-Løve. Y pues es la primera vez que van 3 películas de coproducción mexicana a este festival tan importante de la industria cinematográfica. Pues sí, bueno, realmente es un avance para nuestro país que haya tantas películas en estos premios, porque pues anteriormente veíamos que solo había una, o bueno, si es que había, y pues realmente es algo pues que trae gran beneficio a los productores. Más bien, trae beneficios, sí, a la industria mexicana. A la industria, ajá, sí. Trae beneficios, sí, a la industria mexicana porque, pues para que se dé cuenta, pues quienes financian esta industria aquí en México, que sí se puede hacer buen cine sin necesidad de películas ñerescas, vamos a decirlo así. Comedias románticas. Ajá, o sea, el cine ahorita está en un punto como cuando estuvo con el cine de ficheras y que ahorita lo está metiendo acá con el cine así de películas románticas. Románticas, pero a la vez ñerescas. Comedias. Porque tienen este toque de que los ricos y pobres, ¿no? Lamentablemente, o no sé si decir lamentablemente o gracias a una coproducción con otro país, porque pues si México hace años hacía buen cine, ahora pues necesitamos entonces de otros países para que financien películas que tengan una cierta proyección, porque muchas veces esas películas aquí en México ni se proyectan. No, y tienes razón, en este punto tienes toda la razón. Y también hay que resaltar que pues México era buen productor de cine hasta los años 60 y que después vino en declive. Uh-huh. Ahorita ya la verdad las películas que son de cine, vamos a decirlo así, que vienen de franquicia, porque iba a decir iba a decir una tontería, pero no, que vienen de franquicia, lamentablemente son películas que pues quizás sean buenas para ver y pasar un ratito de distracción, pero no te transmiten nada más allá, uh-huh, sino como que se quedan en ese cuadrado de el clásico estereotipo mexicano de la gente rica y las tonterías que hacen, ¿no? Y es que a la vez vuelven con los mismos temas, ¿no? O sea, ajá, es un cliché, se convierte en un cliché. Ajá, y hablan temas de, por ejemplo, la homofobia, ¿no? Desde una perspectiva satírica. También la sexualidad, tanto de las mujeres como de hombres, también de una manera satírica. El amor como algo satírico que va a resolver todos tus problemas. Entonces, uh-huh, no, o sea... Es lo que te digo, o sea, como que México se volvió un cliché y no sale de ese bueno, las películas, no el país, claro, las películas, eso se escuchó muy raro eso, las películas se convirtieron en un cliché y lamentablemente pues no salimos de eso, ¿no? Uh-huh. O la clásica película de adolescentes tontos que hacen ciertas cosas que según te hacen reír, pero pues llega el espectador y quizá la primera vez que la ves, pues sí te da risa, ¿no? Pero ya después ya es así como que hasta te hartas y la ves una segunda vez, ¿no?
Que para empezar, ¿quién quisiera ver una película de ese tipo una segunda vez, no? Pero Pues si vemos en las estadísticas de taquilla, sí han tenido éxito todas esas películas mexicanas. Sí, pero lo que yo entiendo y lo comprendo muy bien, que también es para, o sea, son películas, o sea, al final de cuentas el cine sí es de entretenimiento, ¿no? Pero hay algunas, o sea, hay de cine a cine, hay cine que te da concientización, hay cine que te da como que herramientas, hay cine que te hace reflexionar, pero hay cine que es nada más de entretenimiento, vamos a decirlo así, y nos dan temas sencillos hasta cierto punto y temas que los puede entender el espectador, pero pero que no aportan más allá, ¿no? Sino que nada más, pues, hasta cierto punto son cómicas, son muy graciosas o son muy, pues muy de ese estilo, pero pues no te aportan más. Y algunas hasta te dejan más sabor de boca, es así como de, ay, vi esta cosa, o sea, un ejemplo, los que llegan a ver al cine este tipo de películas y que lamentablemente no les gustan, es así, o digo que afortunadamente o desafortunadamente no les gustan, no sé, se quedan como que con ese mal sabor de, gasté tanto dinero para ver esta cosa, que al final, pues, no me dejó nada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues ojalá se den cuenta de esto y puedan ver que en México sí se puede hacer un mejor cine. Claro que sí. Y es también momento de empezar a impulsar a gente joven, ¿no? Para que pueda cambiar un poco este tipo de cosas, porque de los 70s para acá el cine mexicano de verdad te deja muchas cosas que pensar, pero el de franquicia, porque por otro lado el independiente, como tú dices, no llega ni siquiera a nuestro país, siendo que es grabado aquí en México, hecho aquí en México, producido aquí en México, y pues lamentablemente no le dan esa oportunidad que tanto requiere y que tanto pues se necesita que entre, porque pues como te digo, películas de franquicia que te dejan pues hasta cierto punto pues no ninguna satisfacción, vamos a decirlo así. Uh-huh. Sí. Sí, y de hecho muchas veces es mucho más difícil conseguir películas pues independientes mexicanas, bueno, conseguirlas en el aspecto de poder verlas, que películas independientes de otros países. Y pues eso realmente está grave, porque como mencionan, están grabadas en nuestro país, producidas aquí, y pues cómo es posible que ni siquiera podamos como que pues disfrutarlas o que no se les dé la difusión que merecen. Sí, y es momento de hacerles justicia. Ya llegó el punto de decir, ya basta de este cine hasta cierto punto mediocre. Exactamente, tú adivinaste la palabra a la perfección. Y hay que darle oportunidad a lo nuevo, a lo independiente y hasta bueno hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. Después de estas noticias, vamos a nuestra siguiente sección. Primer plano. Como mencioné en un principio, hoy hablaremos del cine de culto. Pero, ¿qué es? ¿Qué películas consideramos nosotros de acuerdo a la definición que lleguemos de culto? ¿Y cuáles consideramos que pronto se volverán de culto? Les recordamos nuestro Facebook es Asientos Reservados y el Instagram es asien.reserve para que también nos contesten cuáles creen que sean las futuras películas de culto. Pero antes de definir qué es el cine de culto, hay que entender esa etiqueta, porque en sí el cine de culto es una etiqueta que como sociedad tenemos ese afán de tener un orden y clasificar. Sí, por ejemplo, Rick Altman define el vocablo género como un concepto complejo con múltiples significados. Y el culto es la admiración afectuosa de que son objetos algunas cosas, como puede ser una imagen, una figura, un amuleto o en este caso, pues una película. Y pues de acuerdo con esto podemos decir que una película de culto es aquella que ha logrado cierta relevancia entre un determinado grupo de seguidores que les rinden homenaje, aunque cabe destacar que no es obligatoriamente una consecuencia de haber sido un fenómeno de masas. Entonces,
El cine de culto traspasa los límites establecidos por la norma tradicional y las convenciones cinematográficas. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Pues bueno, a mí se me ocurre película de Amores Perros, que bueno, fue un par de aguas en la narrativa de las películas mexicanas. Con su narrativa no lineal hace que sea interesante y novedoso a la vez. Para la cinematografía mexicana, porque pues lo hemos visto también en películas americanas que hacen esa misma, pero en México casi no era muy conocido en producciones mexicanas ese tipo. Pues bueno, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, yo podría pensar en la de Atlantis, porque a lo mejor en su momento no fue tan reconocida, aparte de que pues sí rompía con una norma que en ese momento era pues el cine de princesas, que era en lo que se enfocaba Disney. Entonces esta película pues se alejaba mucho de esto y era, bueno, se enfocaba más en la aventura, como que en la ciencia ficción y ya no tanto en el romance, a diferencia de otras películas de Disney. Yo siento, y bueno, yo pienso y creo que Secreto en la Montaña también sería una película de culto hasta cierto punto, porque para el tiempo en el que en el que se estrenó, todavía las películas de género dramático, pero con toque hacia la comunidad LGBT era pues es una película que muestra un tabú para su época y que bueno, todavía hasta la fecha sigue siéndolo. Ya no tanto al grado de cuando se estrenó la película, pero sí. Y también cabe resaltar que esta película también rompe la normativa en que el drama debía de ser siempre entre las parejas heterosexuales y pues rompe la norma en toda la extensión de la palabra de que el hombre fuerte, el hombre masculino, el hombre, pues en toda la extensión de la palabra, el hombre que no tiene ningún rasgo, ninguna conducta o rasgo femenino, también puede ser homosexual, porque era muy común que en esos tiempos todavía se diera el estereotipo de que el homosexual siempre era afeminado, ¿no? Y es lo que muestra esta película y por eso rompe la normativa de su época. Bueno, y también hay que decir que el cine de culto es apropiado para ciertos sectores públicos que empezaban por ser comerciales y se reubicaron en un sistema de valores totalmente distintos. Por ejemplo, la película animada Marcianos contra Mexicanos de Gabriel y Rodolfo Riva Palacio perseguían un éxito similar al de El Santos contra la Tetona Mendoza, pero su aparición fue fugaz, que pocos la recuerdan y que pues, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de verla porque la pusieron en YouTube. Sí, también podemos mencionar que el cine de culto puede desarrollarse en un país diferente al de origen de la película. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la película de El gabinete del doctor Galigari de 1920. Esta película fue un fenómeno en Francia, pero en Alemania, que era su país de origen, no tuvo esa apreciación. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de situaciones así? Pues a mí se me ocurre también una película mexicana, Guten Tag, Ramón, de Jorge Ramírez Suárez, que esta fue arrasada en taquilla en Alemania, pero en México no. Aquí en México pasó desapercibida porque, bueno, por ejemplo, yo creo haberla visto anunciada en un Cinemex, creo. Pero, o sea, como que nada más lo vi como un fin de semana y al siguiente ya no estaba. Entonces, sería un ejemplo. Y bueno, yo también creo que hay una película que también no le dieron tanto valor aquí en México, pero que en países como Marruecos, Estados Unidos, pues la gente le dio el cariño que se merecía. Y es la película de La Camarista, de Lilia Vilés. Es una película del 2018 y que pues lamentablemente no se le dio ese cariño, vamos a decirlo así,
aquí en su país natal. Y otro ejemplo es, bueno, respecto a la película La Naranja Mecánica. Esta película se estrenó en Inglaterra, pero al poco tiempo fue censurada. Se estrenó en otros países del mundo, donde pues como ya vimos tuvo mayor aceptación, pero en su país de origen no se volvió a reestrenar sino hasta casi inicios de los años 2000. Entonces, pues este me parece como un gran ejemplo de esta situación. También se cree que el cine de culto se le denominó así porque emulaba un ritual. Por ejemplo, la película El despertar de los muertos de George A. Romero se transmitía en el mismo lugar y a la misma hora. Por último, con la llegada de la videocasetera todo cambió, ya que cualquiera podía tener acceso a ese material. Por lo tanto, la etiqueta de cine de culto cambió, ya que pues antes tardaba tiempo en que una película tuviera esa etiqueta y solo la determinaban ciertos especialistas que eran puestos en, que salían en revistas o programas especializados en cine. Pero pues ahora ya ser un crítico de cine está al alcance de cualquier individuo en internet, como es el caso de nosotros. Concluyendo, con esta llegada de la videocasetera, pues para las personas que son un poco más grandes que nosotros, pues lo que hacen catalogar el cine de culto es que les trae nostalgia. Incluso a nosotros podríamos decir que algunas de las películas que a continuación vamos a decir quizás sea también por parte de la nostalgia. Y otro es la colectividad de las plataformas de internet que hacen que transforme esta etiqueta, porque bueno, ya al tenerlas más, ya las películas al ser más fácil de encontrarlas y de verlas, pues el culto ya va a depender de la persona, o va a depender de, pues sí, así que el bagaje cultural que tenga la persona acerca del tipo de cine que ve. Bueno, antes de pasar a nuestras películas de culto, pues hay que aclarar que esta etiqueta dependerá del propio bagaje y la realidad histórica del individuo, como ya decía hace ratito. Y además que el cine de culto no es el mismo de hace unas décadas, y del mismo modo tampoco va a ser el cine de culto de las siguientes generaciones. Ahora sí, ¿cuáles son sus películas de culto? Bueno, al menos 3 películas que consideren ustedes de culto. Yo creo que con la primera que me quedo, y se me quedó grabada porque me trae recuerdos de mis años de prepa, y por toda la controversia que desató la película, es la de Holocausto Caníbal. Es una película que en su momento, pues digámoslo así, pero la gente la consideraba como que bastante fuerte, sobre todo por las escenas que tenía, y no obstante, precisamente por ser una película de gore, y por marcar, digámoslo así, una esencia pues que no te deja tan buena experiencia, vamos a decirlo hasta cierto punto, ¿no? Deodato se metió en problemas por esto, incluso porque pensaban que la escena de la mujer empalada era de verdad, y pues no, Deodato tuvo que dar declaraciones, la actriz tuvo que salir a dar declaraciones, que esto era falso. Ahorita que hablábamos de las películas que en su propio país no fueron tan valoradas, pues esta película también en su propio país se le prohibió hasta incluso que se estrenara, y ya hasta años más tarde ya se pudo estrenar, ¿no? Pero pues sí es una película que marca bastante, como que marca más bien la crueldad del ser humano hasta cierto punto, que realmente la crueldad existe, pues sí, en todos lados, vamos a decirlo así. Y pues me quedo con esa en primer lugar. La segunda es El planeta salvaje, es francesa, y es una película que en verdad me gusta mucho por la animación. O sea, quizás los dibujitos no se ven tan agradables, así hasta cierto punto. No es muy amigable que digamos, es perturbadora en ciertos aspectos,
Y pues algo que decías incluso de la película anterior, o sea, que aquí te muestra quiénes son los verdaderos salvajes, ¿no? Pero en esta ocasión hay una cosa muy bonita y muy curiosa de la película. Y es lo que te hace pensar de la película y que aquí, pues, de manera voluntaria o involuntaria, no sé qué pensaba el director, pero retrató un poco de lo que el ser humano hace con los animales. Pero ahora, pasado a que el ser humano es el que sufra a manos de unos alienígenas, ¿no? Entonces como que pone a pensar ese aspecto. Es una película para mi punto bastante buena y pues sí te deja pensando, ¿no? Porque también te da a entender cómo según fue que el humano llegó al planeta Tierra. Aunque bueno, sabemos que esto ya es ficción, pero está atractiva la película. Y yo creo que con la última que me quedo es que estoy entre dos, entre Freaks de 1932 y entre El hombre elefante de 1980, ya que en ambas películas a las personas con estas condiciones, en el caso del hombre elefante, su deformidad, su problema y todo, lo tenían pues escondido, lo tenían hasta cierto punto como un monstruo, vamos a decirlo así, y pues no, nada más era su condición. Y en el caso de la película de Freaks, utilizan a estas personas para entretener un circo, personas con condiciones pues bastante tristes, como la microcefalia, con extremidades extras, y pues cuestiones que uno si viera hasta ahorita, pues siguen siendo como que en cierto punto serían como condiciones sorprendentes para los curiosos, ¿no? Porque siempre tenemos eso, que el ser humano o es curioso o es morboso. Y pues es lo que esta película trata de retratar, estas películas tratan de retratar también, que la gente con estas condiciones antes eran pues fenómenos de circo y solamente vivían en los circos, ¿no? Y como vuelvo a repetir que lo decían las películas anteriores, al final de cuentas el que es más cruel es el propio ser humano, ¿no? Bueno, yo las películas que considero de culto, y pues mis tres favoritas serían el show de Truman en primer lugar. Esta porque pues realmente la trama es algo nuevo, algo como que revolucionó en ese, pues en el momento de su estreno, porque pues no había como que muchas películas basadas en qué pasaría pues si mi vida fuera un, bueno, si todo lo que conozco, todos mis conocidos, todo pues mi realidad fuera como que algo algo ficticio, se podría decir. Y pues además de que tal vez en su momento no fue tan reconocida, pero pues actualmente ya se está apreciando pues mucho más esto. También otra película que me gusta bastante es El Club de la Pelea. En este caso porque lo que se hizo también fue como que mostrar este cambio en la generación de la época en que se hizo y pues como ya la gente no estaba como que tan feliz a lo mejor de un empleo estable, como que un empleo estable como una familia, sino que ya buscaban como que ciertas otras cosas y lo mucho que la publicidad influía en esto. Entonces, también esta película fue muy controversial en su momento y de hecho pues tenía críticas como que pues no tan positivas, pero ya igual actualmente se está viendo como de otra manera. Ok, y en tercer lugar sería la de Seven o Los Siete Pecados Capitales, porque pues igual esta película fue a lo mejor en su momento como muy sangrienta, bueno, tenía algunas imágenes sangrientas y pues a lo mejor esto la llevó como que a tener este tipo de censura en su momento o de no ser tan bien recibida. Sin embargo, bueno, realmente tiene como aspectos muy innovadores
y pues es una película bastante interesante. Entonces estas yo diría que serían las 3 películas que considero de culto que más me gustan. Yo por mi parte, la primera sería THX 1138 del 71. Es la ópera prima de George Lucas y donde pues bueno la película trata de un mundo deshumanizado que consideraba a los humanos como entes sin emociones. Y bueno, yo la considero de culto porque pues a pesar de que retoma ideas de, por ejemplo, de 1984 de George Orwell o El Mundo Feliz de Aldous Huxley, también retoma la idea de un futuro distópico, una narración algo lenta pero que interesa saber qué pasará. Además, esta película fue la primera en utilizar un nuevo sistema de audio que ayudó a crear un ambiente sonoro para mejorarlo en el cine, el cual fue llamado THX, que bueno, lo hemos visto en varias películas, bueno, más bien, hemos tenido este sistema en varias películas, como Star Wars o Toy Story. Esa sería la primera. La segunda sería Pepi, Lucy Boom y otras chicas del montón de 1980. Es la ópera prima de Pedro Almodóvar. Y pues esta, bueno, trata de que en plena movida madrileña 3 mujeres se reúnen para platicar y vivir su sexualidad reprimida, y a la vez esa sexualidad que viven se vuelve con situaciones algo vergonzosas. Pero bueno, esta se ha considerado de culto porque desde su estreno fue destrozada por la crítica, pues en palabras de la misma Carmen Maura, de Evasiva, de Alaska y del propio director, pues ellos presentaban la película, bueno, pues van a ver esta película y tal, y se salían corriendo porque sabían que los iban a criticar o a decirles de cosas, y entonces preferían hacer eso. Y actualmente pues es considerada como parte de la memoria colectiva e histórica de lo que fue la movida madrileña. Y la última sería Payasos Asesinos del Espacio Exterior de 1988. Esta película trata de 2 adolescentes que tratan de convencer a sus vecinos diciéndoles que los payasos que llegaron al pueblo son extraterrestres. A pesar de que esta película fue catalogada como ciencia ficción y terror y que después la pusieron como serie B, pues también parece ser una comedia. Yo la considero de culto porque sin querer ser de comedia termina siendo comedia, o sea, no tiene esto de como vulgarmente se dice, es una jalada. No, porque si piensas que la película fue hecha con la intención de hacer reír, aunque la verdad es que no. Y por ejemplo, una escena que me gusta es cuando las palomitas de maíz quieren matar a una chica en el baño. Y esas serían las 3. Y ahora, ¿cuáles considerarían ustedes que en un futuro se volverían de culto? En un futuro de culto, buena pregunta. Pues yo digo que va a ser La piel que habito de Pedro Almodóvar. O sea, vengarte del sujeto que trató de violar a tu hija y hacerle una vaginoplastía y convertirlo en mujer y después enamorarte de él, no es algo que se ve todos los días, ¿verdad? Entonces, pues yo siento que La piel que habito es una de las películas que, si no es que ya lo es, se va a convertir en una película de culto, a mi punto de vista. Es que, por ejemplo, yo considero que a lo mejor ya hasta es, porque sí es ya más antigua. Incluso hasta una vez se lo comenté a Cari, de que
la película de ¿Y dónde están las rubias? Se volvería de culto, sobre todo por Sí. por esta cultura que le han hecho a esta película, desde memes hasta escuchar la canción de A Thousand Miles, que la escuchas y estás viendo a Terry Crews cantando en el carro, Sí. entonces consideraría esa. Yo, bueno, creo que la película de Madre tal vez se vuelva de culto en un futuro. Esta película, pues, no fue como tan bien recibida, tal vez por lo mismo de que, pues, es un poco como complicado seguir pues, la trama, pero yo pienso que en un futuro será como de esas películas que digas, ah, wow, después de verla a lo mejor, no sé, una segunda vez, que digas, ah, bueno, hay estos elementos que antes no había notado, como sucedió con algunas otras películas anteriormente. Entonces, pues yo diría que sería esa. Sí, y además el mensaje que tiene esa película que estás mencionando, Ujú. pues es el que lo hace que sea de culto, o bueno, que vaya a ser de culto en un futuro. Yo creo que puedo decir un 90% seguro, así. Ujú. Porque el mensaje que da, independientemente de la temática de la película, su mensaje central, pues se basa en la naturaleza y lo que el humano le hace a la naturaleza. Ujú. Entonces, pues sí, sí se convirtió en una película de culto. Tienes toda la Sí, razón. claro, y pues pues como todas las referencias, todos los elementos que la componen, yo pues igual tengo como que casi 100% seguro que sí será una película de culto. Bueno, esperamos sus comentarios y ahora vamos a una pequeña pausa para volver con nuestra sección en cartelera. En cartelera. En cartelera. En cartelera. Bueno, recuerden que en esta sección les recomendamos 3 películas que hemos visto recientemente. Esto con el fin de que nos comenten si están de acuerdo o no con nuestro comentario en cuanto a que si vale la pena verla o no. Comienzo con una película que vi hace poco, El Ejército de los Muertos, estrenada en 2021 y es dirigida por Zack Snyder. Una película para mi gusto muy... Pero a ver, ¿de qué va esta película? Bueno, pues después de un tiempo de una epidemia zombie en Las Vegas y que son encerrados los zombies en esa ciudad, un grupo de mercenarios se adentran a combatir el atraco más peligroso en la epidemia zombie. Y bueno, desde mi punto de vista es una película como para un 7 porque tiene buenos efectos especiales, pero creo que a mí me hubiera gustado saber un poco más lo que pasó con en un principio, cómo fue que llegaron a encerrar a estos zombies en esa ciudad. Todo eso lo vemos muy rápido en los créditos iniciales. Siento que es en parte una película cliché porque tenemos a los clásicos personajes, el americano, los latinos, el personaje de color, así, cosas, ¿no? Y lo único que cambia y que Zack Snyder siempre ha puesto, lo vimos en su remake del Despertar de los Muertos, era que los zombies eran zombies corredores, o sea que realmente en la película están ahí para que tengan un verdadero peligro los protagonistas y pues creo que no es tan... Yo creo que si hubiera sido una película al estilo de Ocean's Eleven hubiera sido mejor, pero bueno, esa es mi opinión, no sé ustedes qué. Coméntenos qué les parece, si están de acuerdo o no. Bueno, yo una película que acabo de volver a ver recientemente es la película de Yoyo de 2019. Esta película, pues, la verdad es que siempre bueno, desde la primera vez que la vi me gustó. Trata de que hay, bueno, es
es acerca de una distopía en la cual hay algunas personas encerradas en una cárcel y pues dentro de esta cárcel hay varios niveles, varios pisos. Las personas que están hasta arriba reciben como que los mejores alimentos, reciben como que más oportunidades de obtener alimentos que los que están hasta abajo. Y pues esta es una parte de las razones por las cuales me gusta esta película, porque pues tiene varias referencias a lo que actualmente vivimos como sociedad y realmente como que es buena, bueno, yo considero que es buena porque se está como que mucho de varios clichés. A lo mejor la primera vez que la vi, yo pensé como que tendría como que un final diferente, que los protagonistas a lo mejor harían como, bueno, reaccionarían diferente ante la situación, pero pues eso fue lo que me gustó, que no, a lo mejor no reaccionaron como yo lo esperaba o como pensé que lo harían. Entonces, pues yo considero que es una película pues entretenida y a mí me gustó bastante, así que pues espero que le den una oportunidad y nos comenten qué tal les pareció. Y bueno, pues yo la película que les recomiendo, o que más bien vi recientemente, es Preciosa o Precious de el año 2009. Es una película que, voy a decirlo así, pero marca el lado más miserable del ser humano. Es una película que te hace pensar y hasta cierto punto si es la primera vez que la ves, bueno, para mí fue la primera vez que la vi y sí me puso a pensar mucho. Es una película que refleja ese lado cruel y perverso de las familias. Algo que, por ejemplo, siempre nos dicen que las familias, pues sí, es lo más importante o es una base fundamental para cualquier persona, pero a veces la propia familia te puede hacer miserable. Como es en el caso de esta película, la protagonista pasa por muchísimas situaciones, no se las voy a spoilear, ustedes veanla. Y pues a pesar de todo esto, la chica hasta cierto punto es resiliente porque al vivir todo este tipo de cosas, yo en lo personal no sé qué haría, ¿eh? Es una situación bastante compleja. Cada cosa que le pasa a la protagonista es para decir, güey, yo me quejo de mi vida y hay otras personas que están mucho peor que yo. Entonces, yo creo que es una buena opción que la vean, a mi punto de vista. Y con estas recomendaciones nos vamos a nuestra última sección, la última escena. La última escena. Hoy analizaremos la película chilena Tony Manero, que obtuvo distintos premios como Mejor Película en el Festival de Turín, nominada al Ariel como Mejor Película Iberoamericana. Es del año 2008 y está dirigida por Pablo Larraín, quien ha dirigido otras películas como No, Neruda y en 2016 estrenó Jackie. Es protagonizada por Alfredo Castro, Amparo Noguera, Héctor Morales, Paola Latus y Elsa Poblete. Está producida por Juan de Dios Larraín. Comencemos con una reseña. La película cuenta la historia de Raúl Peralta, que se dedica a esto, según él, que es al espectáculo. Raúl es un hombre de unos 50 años, obsesionado por el personaje de John Travolta en la película Fiebre de sábado por la noche, pues en plena dictadura militar de Augusto Pinochet, Raúl hace todo lo posible para concursar siendo el doble de Tony Manero, y hasta cierto punto demuestra sus pocos escrúpulos y su cruda realidad. Además, vive en una pensión que tiene un restaurante y las personas que viven ahí tratan de sobrellevar su economía mediante un espectáculo de baile. O sea, primero yo creo que habría que ver la decadencia que tiene la época, ¿no? En que está ambientada, en una dictadura militar, con toques de queda. El contexto histórico. Ajá, o sea, parece que en cierto modo afecta demasiado al personaje. Aparte del contexto histórico, debo de decirlo así, pero esta película resalta el lado de tener una enfermedad mental hasta cierto punto que
a mi punto de vista, pues en la película se muestra bastante a un personaje que no tiene arrepentimiento de lo que hace, es muy impulsivo, es sumamente agresivo, todo se lo toma muy personal, no le da crédito a lo de que hacen las demás personas, sino nada más a lo que él hace. Es un personaje bastante complicado y hasta cierto punto hasta vengativo. Y yo siento que el personaje podría tener trastorno antisocial de la personalidad. Pero de verdad, es que este hombre no siento que nada más tuviera algo así, sino varias cosas que te hacen notar que es muy particular, vamos a decirlo así. Porque también llega un punto en el que se obsesiona tanto con el personaje de John Travolta, que es Tony Manero, y en ratos hasta siento como si tuviera incluso hasta doble personalidad, porque en ratos actúa como lo es y en ratos actúa, pues sí, como el personaje de Tony Manero, ¿no? Entonces, digamos que este hombre es un estuche de monerías. Exacto, y pues aparte también como que nos muestra esta parte de qué tanto podríamos llegar a hacer o qué tan, bueno, qué acciones podríamos llevar a cabo para conseguir lo que queremos o bueno, para bueno, así como que alcanzar como que nuestros objetivos, porque pues incluso, bueno, no voy a spoilear tampoco mucho la película, pues como dijiste, Adri, se nota como que este personaje no tiene como estos arrepentimientos, o bueno, o sea, como que simplemente con tal de conseguir lo que quiere, no se preocupa por los demás y pues no llega como que a arrepentirse de sus acciones ni nada similar. Esto incluso podría como que, pues también cuadrar un poco con una personalidad, bueno, bueno, si nos fiardáramos como de alguien con tendencias psicópatas. Además, parece ser que todas las personas que viven en la misma pensión, pues podría decir que son como incomprendidos socialmente, porque por ejemplo vemos por un lado que uno de los jóvenes, bueno, dos, están en contra de la dictadura y pues a escondidas pues están como en la oposición, ¿no? Este señor ya también no ve su realidad en cuanto a su edad, que vemos que pues a pesar de que ya está grande, incluso hasta rompe el escenario. O sea, como que también la envidia que tiene contra los jóvenes. Además, si ponemos atención, los personajes, bueno, los otros personajes no tenían ni idea de la película, porque hasta incluso él les dice, no, pues tienen que ir al cine a ver la película, y no tenían ni idea, ellos querían hacer sus propios pasos, los suyos, entonces esta obsesión por querer hacer el papel y hasta como decías, Adri, ¿no? Que esta parte de que como si estuviera viviendo un cambio de personalidad en el momento que hasta que empieza a hablar en inglés y trata de imitar las frases que dice John Travolta en la película. Sí, es que te digo que este personaje es muy particular, o sea, te pone a pensar en muchas cosas y sí, como lo decía Cari, en que hasta puede ser el ser humano con tal de salirse con la suya, ¿no? Pero también algo que resalta aquí que me llama mucho la atención, pues es que cómo era entonces la salud mental, por ejemplo, de las personas en este tipo de contextos históricos. Uh-huh. ¿No? Porque también hasta cierto punto las personas que están con él, no tienen ni idea de todo lo que ha hecho. Uh-huh. O sea, ni siquiera se les pasa por la mente de cómo es esta persona, ¿no? Que es una persona que realmente da miedo, ¿no? Y da miedo en el sentido, no lo estoy diciendo de miedo por lo que tenga o por cómo es, sino por la represalia a tomarse algo tan personal y cómo va a reaccionar. Ellos pues nunca pensaron cómo era, ellos nunca se imaginaron qué hacía y qué pasaba en su tiempo libre, ¿no? Que no estaba con ellos ahí en el restaurante y la pensión. Y pues sí, como tú lo decías, o sea, demuestra mucho ese clásico encanto que tienen las personas que son sociópatas o psicópatas. Tienen ese encanto tan particular que pues hacen que la gente piense
dice que son personas amables, que son personas, hasta cierto punto, buenas personas, ¿no? Uh-huh. Y pues la realidad es que no siempre ahora sí que no siempre todo lo que vemos o percibimos es real. Y como mencionabas, Adri, pues, por ejemplo, eso es como que algo que hay que tener muy presente. Por ejemplo, no es que sea algo terrorífico o algo similar, pero pues nunca podemos como que saber realmente quién puede estar haciendo este tipo de cosas en nuestra vida cotidiana o así. Entonces, pues sí te pone como que a pensar bastante en eso de la película también. Uh-huh. Y con esto que decías, Adri, de que cómo vivían las personas en esa dictadura, pues vemos reflejado cuando sale a la calle, no solamente te estás percatando de su cura o su obsesión por querer representar a este personaje, sino que también te das cuenta de que la gente vivía con cierto miedo, porque si ponemos atención, en casi la mayoría de la película se escuchan gritos, se escuchan sirenas, se escuchan, creo que hasta en una parte se escuchan balazos. Entonces no solamente el contexto está afectando a este personaje, sino que a toda la sociedad chilena de ese tiempo vivía con incertidumbre. Y es que es algo que tú estás resaltando muy bien, cómo vivía la sociedad chilena, pero es que si algo que me gustó mucho de la película es quizá que no es necesario, a mi punto de vista, no fue necesario utilizar tanta utilería de la época uh-huh. para retratar el América Latina de los años 70 y 80, donde las dictaduras eran pues cuestión, yo creo que de cada país por cada año que pasaba, ¿no? Uh-huh. Y cómo era la sociedad latina de ese tiempo. Por ejemplo, pues sabemos que Chile pues padeció mucho durante la dictadura de Pinochet, así como Argentina lo padeció con Videla y pues otros personajes más. Y es lo que esta película, como lo digo, no es necesaria tanta utilería para trasladarte a ese tiempo y ponerte a pensar en la situación de Latinoamérica en esos momentos, ¿no? Porque debo de decir que la Latinoamérica de esos años era una Latinoamérica pues desgastada por dictaduras. Uh-huh. Inclusive hasta el propio, voy a decirlo así, hasta el propio México tenía por muchos 70 años que había salido de una dictadura, ¿no? Y debo decir que los años 900 fueron pues de ir quitando dictaduras, de nuevos cambios de gobierno, por ejemplo, del otro lado del mundo muchas independencias, uh-huh. Un siglo de muchos cambios, porque pues si vemos a la gente de Chile de ese tiempo y vemos a la gente de Chile en la actualidad, si algo tienen es que siguen siendo unas personas que cuando se comete una injusticia alzan la voz. Bueno, pues con eso hemos terminado. Los esperamos en el próximo podcast, que va a ser un especial, ya sabrán de qué, dentro de 15 días. Y pues eso ha sido todo, hemos llegado al final de Asientos Reservados. Así es, esperamos sus comentarios y que nos digan qué películas son para ustedes de culto y por qué. También cuáles piensan que en el futuro serán de culto. Les recomendamos nuestro Facebook, Asientos Reservados, y también nuestro Instagram, asien.reserv, para que nos comenten. Esperemos que haya sido de su agrado y gracias por haber reservado un asiento con nosotros. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Fue un gusto volver a estar con ustedes. Soy Dani Sánchez. Soy Cari. Soy Adri. Y hasta la próxima. Asientos reservados. No olviden reservar su asiento cada 15 días.